Hola, muy buenos días, hermanas. Pues estamos aquí en un nuevo devocional para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. En este caso vamos a enfocarnos en Segunda de Samuel, capítulo 16. Y pues bueno, antes de iniciar me gustaría hacer una pequeña oración para dejar esto en manos de Dios, que todo lo que salga de mi boca sea de bendición para su vida y de esa manera ustedes puedan seguir bendiciendo pues a más personas, ¿no? Padre bendito, primeramente muchas gracias por tener la bendición de poder estar aquí, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor, de tomar estos devocionales, Señor, que nos ayuden a crecer espiritualmente, Señor, y a seguirte conociendo día a día, Padre. Bendice las necesidades de cada uno de los hermanos, Señor, que ven los devocionales, de la gente alrededor de ellos, Señor. Y muchas gracias por la bendición de saber que somos tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, el capítulo de hoy, la enseñanza del día de hoy, lo vamos a ver en Segunda de Samuel 16. Y el título de este devocional yo lo tengo como El espíritu de venganza lleva a a autodestrucción. Eh, Como habremos leído anteriormente, pues sabemos que para este entonces Absalón, hijo de David, ya había tomado el reino de Dios, o buscaba ya tomar el reino de Israel, perdón, debido a el rencor que tenía en ese momento por su padre, que es David. Y él empezaba a aconsejarse de Ahitofel. Y en 2 de Samuel 16, 20 y 21, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Aquí el consejo de Ahitofel era ya para buscar dañar completamente la relación y la imagen que había entre Absalón y David. Y este rencor de Ahitofel es derivado de que él, o Betsabé, era nieto de Ahitofel. Recordemos que, pues bueno, David había tenido esta situación amorosa con Betsabé, y justo por eso es que él se llena de rencor, y la manera en la que él trataba de vengarse era a través de Absalón, de su hijo. Y es interesante porque todos estos malos consejos son ocasionados también porque Aitofel conocía el corazón de Absalón. En Absalón también había rencor hacia su padre, había amargura, había tristeza. Entonces, él sabía que podía buscar aconsejarlo de esta manera porque también en Absalón existía este sentimiento de resentimiento. Y una vez que existe este rencor, lo que busca Aitofel es romper completamente la relación entre padre e hijo para que no haya nada que lo pueda reconciliar, y a través de eso él llegue a consumar esta venganza que él tenía, o esta necesidad de querer tener justicia por su propia mano, ¿no? Y es fuerte esta situación porque pues sabemos que dentro de lo que David había hecho, él ya había tratado de buscar a ponerse en cuentas con Dios directamente, con Dios, y Aitofel todavía seguía con este rencor, ¿no? Vemos en Santiago 1, 13, 14, nuevamente en la nueva traducción viviente, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Aquí vemos que realmente tanto las intenciones de Aitofel y de Absalón vienen por sus propios deseos, por su propio corazón. Ellos tienen esta necesidad de querer vengarse de David, y entonces en sus propias fuerzas o en sus propios deseos buscan tomar justicia. Aitofel aconseja meterse con las concubinas que habían sido encargadas para cuidar el palacio, porque él sabía que una vez que hiciera esto, dentro de Absalón ya no iba a haber retorno, ya iba a haber una ruptura total entre padre e hijo, y entonces iba a romper toda relación. El Israel iba a volver a ver a Absalón como que ya se había levantado en contra de su padre, y de esa manera iban a poder aceptarlo ya como nuevo rey, ¿no? Todavía existía esta pelea. Pero no solamente lo vemos en la vida de ellos.
nuestra vida diaria, a Aitofel lo podemos tomar como la representación del enemigo. Nosotros podemos llegar a ser Absalón en algún momento de nuestra vida. Si dentro de nuestro corazón existe también deseo de venganza, rencor, existe tristeza, existen malos deseos hacia alguien, el enemigo va a buscar aconsejarnos para que nosotros tratemos de generar esta venganza por nuestras propias manos. Y entonces va a buscar que nosotros satisfagamos nuestros propios deseos, nuestras propias intenciones, nuestro propio rencor, que nosotros hacíamos eso. Y si nosotros hacemos eso, le hacemos caso al enemigo, dejamos que nosotros seamos tentados, entonces va a ocasionar lo mismo, que nuestro deseo sea tan grande que no exista algo que nos pueda unir nuevamente con nuestro Padre. El enemigo siempre va a buscar destrozar la relación que existe entre Dios y nosotros. Y la manera en la que lo va a conseguir es a través de nuestros deseos carnales. Entonces, a través de la vida de Absalón, nosotros nos damos cuenta que si nosotros no estamos bien con Dios, que si nuestra relación no es íntima, que si nosotros no le contamos nuestras necesidades a Dios y no dejamos que el mundo sea quien nos aconseje, en algún momento nosotros vamos a ser tentados. Pero hay que recordar que estas tentaciones son por culpa de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras propias intenciones, no porque Dios trate de hacernos caer, no porque Dios sea malo y nos ponga esas cosas en nuestro camino, ¿no? Sino porque nuestros propios deseos o nuestras propias intenciones, pues nos orillan a eso, ¿no? Y si nosotros les prestamos atención, pues entonces cada vez nos alejamos más de la voluntad de Dios, hacemos más nuestra propia voluntad o satisfacemos más nuestros propios deseos y entonces llega un momento en el que se rompe esta relación entre padre e hijo, ¿no? Que en este caso sería entre Dios y nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestro corazón siempre limpio ante Dios, que seamos honestos con Él. Si hay algo que nos duele, si hay algo que nos entristece, si hay algo que todavía nos está lastimando, lo debemos de platicar íntimamente con Dios, no con el mundo, porque si no podemos llegar a caer como lo hizo Absalón, ¿no? Y más adelante, en 2 de Samuel 17:23, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Cuando Absalón es tentado, él se había metido con las concubinas, ya había hasta cierto punto roto la relación con su padre. Pero hay un segundo consejo que viene por parte de Aitofel y era que juntaran 15,000 hombres para acabar con la vida de su padre, con David, y que de esa manera todo el reino de Israel volteara a ver a Absalón ya como rey. Sin embargo, dentro de Absalón había todavía cierta cordura y entonces omite su consejo, no le hace caso. Y cuando Aitofel se da cuenta que no le hace caso y que no fueron a matar a David, entonces fue tanta su coraje, fue tanta su frustración por no poder consumar su venganza contra David, que prefirió quitarse la vida. Él llega a su casa, pone sus asuntos en orden, me imagino que es dejar instrucciones de todos sus bienes, con su familia, con sus sirvientes, con todo el ganado, se va y se ahorca. Fue tanta su rabia porque no pudiera él vengarse de David y quitarle la vida a él, que prefirió él morir. Y muchas veces nosotros nos pasa eso. Es tanta nuestra necesidad de querernos desquitar, de querer venganza, de querer que Dios sea quien de que seamos nosotros quienes consumamos esta venganza, que cuando no lo conseguimos nos sentimos todavía más frustrados, entramos en depresión, dejamos de hacer nuestras cosas de manera normal, porque nosotros no tuvimos la venganza, y lo encomillo, la venganza que nosotros teníamos planeada, ¿no? Entonces, si nosotros realmente dejamos todo en manos de Dios, Él se va a encargar absolutamente de todo. Sea cual sea la decisión de nuestro Padre, Él siempre va a tomar la mejor decisión. Si nosotros esos problemas que tenemos con otras personas, dentro de nuestro trabajo, con gente que nos está hiriendo, se la dejamos en manos de Dios, Él se va a encargar de esa situación. Nosotros no vamos a tener la necesidad de meter las manos. Y cierro esta enseñanza acerca de la venganza y la autodestrucción con Romanos 12:19, que dice:
Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Él aquí en ningún momento nos está pidiendo que nosotros tengamos que ayudarle a Dios, que nosotros intervengamos, que nosotros metamos las manos. Dice que Él se va a encargar. No dice cómo, no dice cuándo y no dice cómo lo hará. Él solamente dice que se encargará. Si nosotros realmente queremos que sea Dios nuestro juez, entonces necesitamos dejarle todo en manos de Él y que no seamos como Aitofel, que seamos consumidos por nuestro propio deseo de venganza al grado de tener una muerte o una ruptura completa espiritual. A lo mejor no morimos físicamente, no nos ahorcamos, no nos matamos, pero sí vamos asfixiando nuestro espíritu, llenándonos de odio, llenándonos de rencor. Entonces, como mensaje final, es no dejemos que el rencor, los celos o la frustración nos consuman, porque solo entristecemos al Espíritu Santo y nos acabamos alejando de Él. De esta manera vemos que sea Dios quien se encargue absolutamente de todo. Si tenemos cargas dentro de nuestro corazón, si hay gente que nos está haciendo daño, dejémoslo en manos de Dios, confiemos en su palabra y permitamos que sea Él nuestro juez para que Él tome cartas en el asunto. Pues bueno, hermanos, les agradezco mucho su tiempo, espero que sea de bendición para sus vidas y que Dios los siga bendiciendo donde sea que se encuentren. Hasta luego.